Siempre nos cuentan la historia de la revolución industrial con imágenes de vapor, acero, inventores geniales. Pero, ¿y si la verdadera clave de todo no estuviera en los inventos, sino en la billetera de un obrero y el precio de un trozo de carbón? Ese es el gran enigma. Durante siglos, civilizaciones absolutamente brillantes florecieron en China, en la India, en la Europa continental. Sin embargo, esa transformación radical, la que definió nuestro mundo, arrancó en la Gran Bretaña del siglo XVIII. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué en ese preciso momento? Bienvenidos a Te lo explico, donde hoy desentrañamos este misterio y si les apasionan estos enigmas de la historia, no olviden suscribirse para que sigamos descubriendo juntos. A ver, la idea de que los británicos eran, no sé, simplemente más ingeniosos, es tentadora, pero la historia nos dice otra cosa. El ingenio humano es universal. Lo que no es universal son las condiciones que hacen que una invención valga la pena, que sea rentable llevarla del papel a la realidad. Y aquí es donde entra la tesis del brillante historiador económico Robert C. Allen. Él nos propone mirar el tablero de juego económico de la época. Y lo que encontró fue una combinación única, casi explosiva, sueldos por las nubes y energía prácticamente regalada. Ok, entonces, ¿cómo se veía en la práctica esta economía única? Vamos a los datos, a los números crudos del siglo XVIII. Porque la estructura de precios y salarios de Gran Bretaña era francamente una anomalía a nivel mundial. Miren esto, no es una pequeña diferencia, es un abismo. Un obrero en Londres ganaba no solo un poco más, sino muchísimo más que sus colegas en Ámsterdam, y la diferencia con Pekín es, bueno, brutal. Esto no es solo un dato, es el retrato de una economía de salarios altísimos, algo nunca antes visto a esa escala. Y ese 4 veces lo cambia absolutamente todo. Piénsenlo, no se trata solo de poder comer, se trata de que, por primera vez en la historia, una enorme masa de gente común y corriente tenía dinero extra. Dinero para comprar cosas, sí, pero también para algo fundamental, pagar por educación, para ellos o para sus hijos. Se crea un caldo de cultivo de conocimiento y habilidades que será el verdadero motor de la innovación. Entonces, aquí está el núcleo del asunto. Si uno era un empresario británico, la situación era clara. Por un lado, los trabajadores costaban un ojo de la cara. Por otro, se tenía acceso al combustible más barato del mundo, el carbón. En casi todo el resto del planeta era exactamente al revés. La mano de obra era barata y la energía cara. Y esta tabla es la prueba definitiva. En Newcastle, al ladito de las minas, la mano de obra era 5 veces más cara que la energía. ¡5 veces! En Pekín, la relación era de menos de 1. El mensaje del mercado era atronador, era una orden directa. Dejen de contratar gente y empiecen a construir máquinas que quemen carbón. Muy bien, tenemos la ecuación económica. Pero ¿cómo se traduce eso en la máquina de vapor o en la hiladora Jenny? ¿Cómo pasamos de los precios a los inventos concretos? Esta idea de Sir John Hicks es magistral. La innovación no es un rayo que cae del cielo. Es una respuesta directa a una necesidad económica. Cuando algo se vuelve muy caro, en este caso el trabajo humano, las mentes más brillantes y el dinero de los inversores se enfocan como un láser en un solo problema. ¿Cómo usamos menos de eso? El razonamiento de un empresario de la época era simple y brutalmente lógico. Primero, mis trabajadores me están costando una fortuna, mis ganancias se hunden. Segundo, pero espera, el carbón para mover una máquina es increíblemente barato. Y tercero, solución. Tengo que encontrar a alguien que me construya una máquina que haga el trabajo de 10 hombres, pero que funcione con este carbón casi gratis. No era un sueño de progreso, era una decisión de negocios pura y dura. A ver, este gráfico puede parecer intimidante, pero la idea es muy simple. Imaginemos ser el dueño de una fábrica textil en Manchester. El principal dolor de cabeza es la nómina. Si alguien llega y ofrece una máquina que aunque cara de comprar funciona con carbón barato y reemplaza a varios trabajadores, la cuenta es fácil. Es una inversión que se paga sola. Ahora, llevemos esa misma máquina a una fábrica en otro lugar, donde los salarios son bajísimos. Comprarla sería una locura, un gasto inútil. La tecnología solo se adoptó donde resolvía un problema económico real. Y así, de repente, el gran misterio de por qué Gran Bretaña se desvanece. No se trataba de una superioridad cultural o un genio especial. Se trataba de personas inteligentes respondiendo de forma completamente racional a las señales que su economía única les estaba enviando. Esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de siglos. Pensemos, en el 1500 los salarios en Europa eran más o menos parecidos.
Pero luego, en el 1600, el comercio global hace que Londres despegue y sus salarios se disparen. Para el 1700 la brecha ya era abismal. Y justo entonces, en la década de 1760, ¡boom!, llegan los grandes inventos. Justo ahí, justo en ese momento. No es ninguna coincidencia. Entonces, para que nos quede claro, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, la chispa de la revolución industrial fue la extraña economía británica, con sueldos altos y energía barata. Segundo, esta estructura de precios no solo permitió, sino que exigió la creación de máquinas para ahorrar trabajo. Y tercero, los grandes inventos que estudiamos no fueron golpes de suerte, sino la respuesta lógica y racional a un problema de negocios. Y esto inevitablemente nos lleva a pensar en nuestro propio tiempo. Si los salarios altos y la energía barata nos dieron la primera revolución industrial, ¿qué combinación de costos y oportunidades hoy en día está diseñando el futuro? Quizás el costo de la inteligencia artificial, el precio de los datos, la urgencia de la energía limpia. ¿Cuál es el incentivo que definirá nuestra próxima gran transformación? Esa es la pregunta que queda abierta. Nos vemos hasta la próxima y no olviden dar like.